Servicio Divino de Palabra, domingo 9 de enero de 2022. Apóstol Hermann Ernst. El texto para esta mañana se encuentra en Mateo, en el capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta allí. Traemos los cariñosos saludos del apóstol de distrito, como así también de los apóstoles y obispos. Gracias. Y hermanos, la alegría de que, vamos comenzando a transitar una nueva etapa, un nuevo ciclo en nuestros días sobre la tierra. Y también el apóstol mayor nos ha regalado nuevamente un lema, que no es una palabra más, sino que es de lo que también nos queremos tomar como si fuera un hilo conductor y que también poder conservarla en el corazón. Y el poder vivir juntos en Cristo es lo que nos lleva a que esa comunión y ese vínculo con Él, entonces de parte de Él será siempre perfecto, que de parte nuestra pueda ser perfecto. Es un hermoso propósito. Para esto también es necesario muchas veces dejar cosas de lado, y para poder vivir en esa entrañable comunión, como también muchas veces en las Santas Escrituras, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Testamento, hace referencia a la relación de los novios, del matrimonio, a las bodas, que así podamos vivir esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y vivir en Él. Y en esto también hoy el Padre Celestial nos regala esta palabra, cuando entonces finaliza el Sermón del Monte y hace referencia a lo que vivían aquellos interlocutores, de qué forma se admiraban de Jesús por esa doctrina, por su autoridad. Ellos hasta allí en el templo recibían la palabra que era alcanzada por los escribas, según su interpretación de la ley mosaica. Y ahora resulta que llegaba Jesús, se presentaba delante de ellos y lo hacía de una forma muy especial, porque tenía la autoridad dada por el Padre, porque tenía el derecho y el envío, la potestad para poder hablar en nombre de Dios. Él, parte del Trino Dios, ha tomado la carne y entonces estaba entre los hombres. Y ahora mostraba, podemos decir, las cosas tal como son, tal como el Padre las quiere, no como el ser humano muchas veces la interpreta. Y entonces, podemos decir, era tan impactante como contradictorio, especialmente para aquel pueblo judío. Ellos asumían que tanto la salud, el dinero o el prestigio eran recompensas de Dios para aquel que cumplía la ley mosaica, para aquel que era fiel y obediente a esa ley, conforme los estatutos que ellos habían dispuesto, que excedían los 600. Y entonces Jesús, más allá de que, para su consideración, la consideración del pueblo judío, el que estaba enfermo era porque no había obrado conforme al agrado de Dios, Él los sanaba. Él devolvía la vista a los ciegos, Él curó a los leprosos, Él sanó a los paralíticos. Entonces era como que lo que ellos asumían que era, podemos decir, un castigo de Dios o una consecuencia de un mal obrar, entonces ahora Jesús eliminaba ese castigo o esa culpa. Para aquellos quienes tenían posesiones, eran ricos, y que entonces también la bendición de Dios había posado sobre ellos porque obraban conforme la voluntad, conforme esa ley, Jesús se dirigía a los pobres y les prestaba una especial y particular atención a aquellos que no tenían prestigios, a aquellos que eran menospreciados, que eran despreciados. Se acercó a la mujer cananea, que se acercara a una mujer y de ese origen. Entonces, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo a ella, a la mujer cananea, le ofreció la ayuda que requería, a
aquella mujer que estaba junto a la fuente, entonces también se acercó a ella y le alcanzó palabras de vida eterna, palabras donde ese agua que no debería de tener nunca más sed. Así eran en esa relación que, más allá de que no se trataban entre los judíos y los samaritanos, Jesús se acercó a esa mujer. Y entonces era, podríamos decir, absolutamente contrario a lo que hacía a la doctrina del pueblo judío. Y, y aquí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, Jesús, podemos decir, a modo de ejemplo, ¿no? En el versículo 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, allí estaba colocando luz sobre lo que habían estipulado los escribas. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Después en el versículo 23, allí también dice, perdón, el 43, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Estaba mostrando, hermanos, el verdadero sentido de lo que Dios esperaba y no de lo que el hombre había establecido o había especulado. Así también nuestro Señor Jesucristo nos decía y se presentó como aquel que cumple la ley. También ha dicho, bueno, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Se presentó como aquel que todo lo que decía habría de quedar vigente. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras permanecen para siempre. Y esto, hermanos, nos da a nosotros la certeza de poder colocar nuestra confianza y nuestra dedicación a nuestro Señor, de poder entregarnos a todo lo que nos dice, porque Él también nos presentó su plan de redención de una forma tan maravillosa, y como ningún otro profeta, era el Hijo de Dios, lo estaba haciendo con todo el poder y toda la potestad del Trino Dios, y lo estaba colocando a nuestro alcance, al alcance de nuestro pobre entendimiento, de nuestra pobre inteligencia, y colocaba en imágenes y en ejemplos todo lo que pasa por el alma, por el espíritu. Entonces, podríamos decir, frente a los judíos, en primer lugar, para ellos era hasta controversial, era algo que les impactaba. Y entonces Jesús mostraba su poder, su autoridad. Él en algún momento hizo calmar los vientos y las olas. En otro momento devolvió la vida a aquellos que habían muerto. Nuestro Señor Jesucristo tenía ese poder y lo demostraba. Así como Dios también había alimentado a su pueblo en el desierto, Él multiplicaba los panes y los peces. En esa ocasión también convirtió el agua en vino. Así Él mostraba su potestad, pero también perdonaba pecados. Y en un momento también, podemos decir, se dio la conjunción de esas dos partes, lo material y lo espiritual. Cuando le han acercado a aquel hombre que era paralítico y lo han acercado a través del techo, y Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados, y entonces allí hubo un gran revuelo, y dijo: ¿qué es más importante? Decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para que vean que tengo potestad, entonces a ti te digo, levántate y anda. Y ese hombre tomó su lecho y se fue caminando. Así, nuestro Señor Jesucristo mostraba su autoridad. En el capítulo 5 de Juan, entonces también nuestro Señor Jesucristo habla de su relación con el Padre. Entonces, así como el Padre tiene potestad para dar vida a los muertos, dice también, dice que Él tenía la potestad para dar vida a quien Él quería. Y esto, entonces, va mostrando también su potestad, y cuando sabemos lo que es Cristo para nosotros, cuando
tengamos la oportunidad de participar de la Santa Cena. Hermanos, tenemos que saber que recibimos la esencia de este Hijo de Dios con el que tenía esa potestad. Esa potestad, hermanos, que también le ha llevado a que cuando iba a ser transfigurado, cuando ya iba a ascender al cielo, entonces ha dicho a sus apóstoles: toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Ya previamente había dicho que iba a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Esa potestad, hermanos, es la que nos tiene que llenar de certezas, porque conocemos la obra de redención y tenemos la oportunidad de dejarnos preparar. Esa potestad se puso de manifiesto de una forma muy especial. Todo lo que irradiaba a nuestro Señor Jesucristo. Él, ¿de qué forma fue e invitó a aquellos pescadores y le dijo que le siguieran, que los haría pescadores de hombres? Y ellos en ese momento dejaron todo atrás para seguirle. El impacto que causó en Zaqueo cuando le dijo que era necesario que fuera a su casa, y cuando entró, entonces allí Zaqueo, arrepentido, ya dijo que la mitad de lo que tenía se lo daría a los pobres y que a los que había defraudado se lo devolvería cuadruplicado. Esa revelación en aquel centurión que cuando él moría en la cruz decía: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Esa potestad de nuestro Señor Jesucristo, esa irradiación, hermanos, por la cual también nosotros sentimos el poder de su amor, el poder de su dedicación. Cuando entonces podemos ver de qué forma se nutría todo eso que él irradiaba, de una comunión entrañable y única con el Padre. Era lo que lo ocupaba, era lo que él miraba todo el tiempo, y no perder esa comunión. Claro, si como ser humano, vaya que fue tentado en el desierto antes de comenzar su actividad, pero fue tentado también por los escribas, por los fariseos, iban y le hacían cuestionamientos, a ver cómo reaccionaba. Y sin embargo él se ocupaba de que su relación con el Padre fuera perfecta. Él irradiaba toda esa atracción porque era imposible de disimular su amor hacia Dios y hacia el prójimo. Era algo que se percibía. Y en cada uno de estos aspectos podríamos ir preguntándonos: ¿y yo? Ese poder de atracción, eso que él irradiaba, estaba puesto de manifiesto por la importancia que le daba al envío que tenía, a la misión que tenía. Y aquí podríamos decir: ¿y yo? Porque al inicio de esta hora agradecíamos a nuestro Padre Celestial que nos haya elegido antes de fundar el mundo. Y las almas que quizás todavía no han dado el paso del santo sellamiento, las almas que quizás fueron bautizadas en otro camino de fe religioso, en nombre del Trino Dios, bautizados con agua, y que aún no se han decidido dar el paso. Uno puede decir: bueno, pero también el Señor te eligió, por algo estás hoy aquí escuchando el servicio divino, por algo estás hoy aquí en el lugar que Dios eligió para revelarse, a través del ministerio de apóstol, a través de todo ese poder que ha dado, como fue mencionado cuando dijo: todo poder me ha dado en el cielo y la tierra, por tanto id y doctrinad. Y entonces esto también hace a que cada uno de nosotros tenga una misión. La primera misión es salvar nuestra alma. La primera misión es poder hacer que cuando Cristo vuelva se encuentre a sí mismo en cada uno de nosotros. Y esto será también, podríamos decir, luchando como Él contra las tentaciones, contra las aflicciones, pudiendo ver que el poder de Dios no está dado o demostrado en lo bien que nos vaya en la vida, que no es suficiente con venir o vivir los servicios divinos de esta forma, con orar, con ofrendar, sino que lo importante es nuestra posición de corazón, y que su amor y su dedicación, sabiendo que Dios es todopoderoso, que Jesús tiene ese poder también, saber que su amor está dado en la salvación que Él nos ofrece, no que quizás uno se acerque a Jesús para que se cure, para que
un ser querido también pueda sanar, para encontrar trabajo, para que no falte, como se dice, la salud, el dinero y el amor. El amor de Dios va mucho más allá. No importa la circunstancia que nos toque pasar. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que lo más importante es nuestra actitud frente a las diferentes circunstancias. También en la oración de inicio le pedíamos al Padre. Hay hermanos que sufren y que sufren mucho y que quizás están agobiados por sus situaciones. Que el Señor sea nuestro refugio, que allí podamos estar unidos en Él, estar todos juntos en Él. Hay hermanos que viven en la incertidumbre y en esa situación en la que uno no sabe y se puede encontrar desorientado y también muchas veces comienza a aparecer el temor. También aquel que quizás vive momentos de absoluta felicidad y entonces puede comenzar a sentir que fue el fruto de su esfuerzo, de sus aciertos, de su trabajo, de su inteligencia, de sus méritos. Entonces que también allí el refugio sea nuestro Señor. Eso es lo que Jesús, es la potestad por la cual Jesús irradiaba. Y es también lo que el Padre nos invita a cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, nosotros podemos creer en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque ese amor se ha demostrado en la salvación que nos ofrece. No precisamos que hoy venga a hacer milagros, a resucitar personas o a sanar enfermedades que serían incurables. Lo importante, hermanos, es que nos baste la gracia del Padre y que en esas situaciones difíciles podamos ver el poder de Dios perfeccionado en cada uno de nosotros, esa potestad. Podemos ver, hermanos, confiar en ese poder de nuestro Señor, en esa autoridad, porque más allá de que no comprendamos lo que Él nos dice, quedamos confiando en su palabra. Quedamos confiando en que no en nuestras experiencias y en nuestro conocimiento, sino en lo que el Señor me lo dijo, porque Él es eterno, Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve y me ama. Y entonces, ¿quién me podría dar un mejor consejo? Y Él todavía se ha colocado como garantía frente a Dios. Todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Poder pedir lo que realmente Jesús pediría. Podemos ir en ese momento, aún cuando le dijo que si era posible que pasara ese vaso delante de él, le dijo, pero sea hecha tu voluntad. Qué hermoso, hermanos, cuando quizás estamos padeciendo una u otra situación y poder decirle, pero sea hecha tu voluntad. Y hermanos, entonces, no solamente está la confianza en la autoridad de Jesús, sino también en su potestad, en el poder de su envío. Y entonces confiamos plenamente en lo que el Señor nos regala a través de la palabra y el sacramento. El servicio divino es un momento, hermanos, no en el que nos apartamos de las situaciones materiales, de lo que nos toca vivir en el día a día, de las preocupaciones que vienen quizás a lo largo de algún tiempo, sino que es el momento donde vamos atesorando, donde vamos guardando, acuñando en el alma. Y es el momento que después queremos prolongar. Cuando nos tocan vivir quizás una fiesta en nuestra vida material, un momento agradable, a veces llega el día siguiente y comentamos, qué lindo que estuvo esto, qué bueno aquello, viste cómo fue. ¿Y qué pasa con el servicio divino? Es realmente una fiesta para nuestra alma. Y muchas veces no nos animamos a compartirlo. Y aquí, hermanos, también está ese maravilloso misterio. Cuanto más damos, más se multiplica. Cuanto más compartimos, entonces todo se multiplica. El efecto de esa palabra, de lo que el Señor nos dijo, de qué forma mi hermano, que puede ser nuestro hijo, mi hermano, que puede ser nuestra esposa, nuestro padre, mi hermano en la fe, de qué forma tomó esa palabra. Y cómo se alimentó y cómo me la sirve a mí para que yo también me pueda alimentar, más allá de que yo también participé de esa palabra y quizás yo pueda compartir lo que causó en mi alma y en mi corazón. Y esa es una potestad de nuestro Señor Jesucristo. El poder, hermanos, que está expresado cuando el Señor nos perdona los pecados. Y esto, hermanos, también, sí, es un alivio. Pero miremos hacia la perfecta comunión con Cristo.
podríamos decir, no solo se trata de no tener deudas, sino de no volver a contraerlas. Se trata, hermanos, de poder tomar todo el poder que el Señor nos da. Y entonces allí es donde también nosotros tenemos la oportunidad de irradiar como Jesús. Y aquí entonces volvemos a preguntarnos, ¿y yo? ¿Es la comunión con el Señor aquello que me ocupa a lo largo del día? Más allá que por mis ocupaciones quizás personales, o aquel que estudia, o lo que fuere, entonces uno puede decir, bueno, pues yo me tengo que concentrar en mi trabajo, en mi estudio o en lo que fuere. Sí, pero como en ese diálogo con aquel que amamos, quizás está cada uno ocupado haciendo lo suyo, pero ahí uno va conversando, hay un ida y vuelta, y a veces pasa un rato y después al rato sí retoma el tema. Que así sea con Dios. Me estaré concentrando y tendré mis problemas, pero interiormente voy hablando con Dios y compartiendo esas vivencias. Y así, hermanos, entonces nos ocupa que el Señor, cuando mire sobre nuestra alma, pueda decir lo que dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Que el Señor pueda mirar con alegría y no con tristeza. Que el Señor pueda ver que estamos ocupados y tratando de mantener esa santificación, ese estar apartado de las cosas materiales y mundanas, de estar mirando con los ojos espirituales todas las cosas que acontecen y sacándole un rédito espiritual a cada una de las instancias que nos acompañan a lo largo del día. Todo tiene un trasfondo espiritual. Esa relación con nuestro Padre, hermanos, de no faltarle el respeto a aquel que nos rodea, porque es una criatura creada por Dios. De esforzarnos por no pensar mal, por no juzgar, por no condenar, porque también por Él Cristo se entregó en la cruz. Poder irradiar, hermanos, porque está en nosotros ese amor al prójimo, y entonces nos juzgamos, nos condenamos, nos ocupamos de que Él pueda recibir la misma salvación que el Señor nos ofreció. Queremos que esté junto a nosotros. Quizás, hermanos, como seres humanos puede venir el pensamiento de que no califica, porque, claro, rápidamente se nos presenta todo su prontuario y todo lo que hizo, y mira cómo procede, y mira esto, y mira lo otro. Pero así como pasó con aquel que estaba al lado de Jesús en la cruz, en el arrepentimiento el Señor le dijo que a partir de ese momento tenía un lugar con Él en el paraíso. Que así también nosotros podamos mirar hacia nuestro alrededor, irradiar esa misma capacidad de amar. ¿Por qué? Porque como en todas las cosas el Señor nos da suficiente y de sobra antes de pedirnos. Y entonces es el amor que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y hermanos, eso maravilloso que también vivía Jesús, el de siempre estar ocupado en su misión, la de poder, la iglesia la integramos todos, y la misión de la iglesia es hacer de las personas, de aquellos deseosos, auténticos, verdaderos discípulos del Señor. Entonces, qué bueno, hermanos, cuando buscamos que los temas que compartimos sean espirituales, en el seno de los hijos de Dios, de los que compartimos nuestra fe, pero también con aquellos que decididamente están quizás en una posición antagónica. No dejamos de decirle lo que vemos y oímos en la casa de nuestro Padre. No lo podemos dejar de decir, porque es más importante para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres, porque es más importante para nosotros agradar a Dios que agradar al resto. Es más importante para nosotros el poder conservar y cuidar esa nostalgia por la patria eterna que está en nuestra alma, porque ha sido impregnada por el don del Espíritu Santo. Y entonces esto nos lleva a poder vivir como auténticos seres espirituales y a mirar siempre más allá, no vivir en lo inmediato, sino poder mirar más allá. Nos espera un retorno de Cristo, un ser arrebatados con Él, una transfiguración, poder venir también junto a Él, siendo una sola cosa con Él, con esa autoridad a poder anunciar y a salvación a todas las almas de todos los tiempos. Para eso te ha elegido Dios a ti y a mí. Simplemente lo que nos pide el Señor es que nos entreguemos, que nos ocupemos, que nos dediquemos. Y hermanos,
y tendremos la oportunidad de ser reyes y sacerdotes con Cristo, ya reinar con Él en el milenio de paz y después también, hermanos, conformar la nueva creación. Ese es todo lo maravilloso, es la autoridad de Jesús dada a los apóstoles, dada a aquellos que Él eligió, a su pueblo. Cada hijo de Dios tenemos una misión, que la podamos llevar a cabo con total alegría y dedicación. Y hermanos, y como fue dicho, lo importante es que todos nos podamos volver auténticos y verdaderos discípulos del Señor. No importa la cantidad, no importa hacia dónde va la mayoría. Podríamos decir, ese grupo de seguidores de Jesús, esos discípulos, en un momento se fueron 70, quedaron solamente 12, pero que el Señor quería ser verdaderos discípulos de Él. ¿Se quieren ir también? Entonces Pedro respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, no está en seguir a la mayoría, sino en seguir, amar y corresponder el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, nos llevará de verdad en verdad en todo lo que atañe a nuestra existencia, a nuestro paso por la tierra, y tenemos la oportunidad de pasar de la fe a la contemplación. Amén.